Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo acercasen. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Contestó Jesús: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y el pueblo al verlo alababa a Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es lunes de la semana 33 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Es la sanación de parte de Jesús el Señor de un ciego llamado Bartimeo, que se encontraba en Jericó. Y hoy tenemos una gran enseñanza, hermanos y hermanas, en cuanto a este milagro y este prodigio por parte de Dios, y tenemos que fijarnos en Bartimeo, porque al igual que Bartimeo, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que gritar a Jesús cuando necesitamos algo. Todos nosotros llevamos dentro buscando un grito para que Cristo nos escuche en medio de nuestra aflicción, de nuestra debilidad, porque hay muchas cosas en la vida que nos afectan, hermanos y hermanas. Y a veces pensamos que pues somos pecadores y tenemos que recurrir a Jesús cuando somos pecadores para que sepa que estamos arrepentidos y nos dé su perdón. Es verdad. Hay muchas otras cosas, hermanos y hermanas, fuera del pecado que nos afectan seriamente en la vida, que no las hemos buscado, que son consecuencias del vivir en la vida, situaciones que tú y yo conocemos, donde a veces nos desesperamos y tenemos no que ir con un tono sencillo y pausado y sutil a Jesús, sino prácticamente gritando porque estamos en una situación tensa, estamos desesperados y necesitamos ayuda. El pensamiento, hermanos y hermanas, que hoy nos puede guiar a todos nosotros es de San Ambrosio, quien dijo en una ocasión: la fe, si es fuerte, defiende toda la casa. Lo que marca, hermanos y hermanas, nuestra vida realmente en una forma seria, eso que marca nuestra vida en una forma seria, se produce en aquel momento en que al pedir conseguimos lo imposible. Eso ciertamente va a marcar nuestra vida, y eso es lo que ha pasado con este ciego Bartimeo, ¿no? Un momento ha marcado su vida en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y se da ese gran milagro donde el ciego recobra la vista a través del poder que tiene Jesús de parte del Dios del cielo, y esto logra, hermanos y hermanas, que el ciego consiga lo que era imposible para todo el mundo. Igual estamos nosotros, y aprendemos aquí muchas cosas con este evangelio. Nosotros estamos en grandes necesidades, y muchas de nuestras necesidades a veces las vemos como imposibles. Y ciertamente que es bueno recurrir al Dios de lo posible, al Dios que es más grande que todas las cosas que estemos pasando. Fíjate un momento y pensemos por un momento, buscamos que triunfe nuestra esperanza. Cuando conocemos a Cristo, cuando oramos, hermanos y hermanas, cuando estamos buscando el favor de Dios, algo en nosotros nos lleva a que triunfe la esperanza, porque la esperanza la hemos puesto en las promesas de nuestro Señor, en la bendición, hermanos y hermanas, que baja del cielo para cada uno de nosotros. Eso le pasó a Bartimeo, este ciego. Porque, hermanos y hermanas, todo nuestro ser necesita abrirse a Dios. Y eso también es bueno que lo aprendamos aquí como lección. Todo nuestro ser, como Bartimeo, necesita que abrirse a Dios. Y que entonces también, en tercer lugar, aceptemos lo esencial de la verdad divina.
que aceptemos lo esencial de la verdad divina. Eso es lo que pasa con Bartimeo, hermanos y hermanas, el ciego de Jericó, y él nos da una gran lección de fe. No te olvides de estos 3 puntos que son, hermanos y hermanas, de bendición para la respuesta que tú estás buscando, para la situación por la que tú estás pasando, que puede ser personal, puede ser familiar, puede ser comunitaria. Que triunfe nuestra esperanza. Ponte eso en mente. Eso se logra, la promesa de Dios en nosotros, poniendo fe, pero de la grande, hermanos y hermanas, en nuestro Dios del cielo. Que podamos abrirnos totalmente a Dios y que aceptemos las verdades básicas y esenciales que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, Bartimeo entra dentro de una franca sencillez ante Jesús. Es sencillo dentro de todo lo que nosotros vemos en la narración del Evangelio. Y tenemos que ser sencillos ante Jesús. Y la sencillez viene combinada, hermanos y hermanas, con la humildad cuando estamos pidiendo para lo que sea. Para esa situación familiar que te atormenta. Para esa situación de matrimonio por la cual estás pasando. Para esa situación con los hijos que probablemente estamos enfrentando. Podríamos entrar con sencillez, podríamos entrar sutilmente, porque cuando lo hacemos, hermanos y hermanas, ante Jesús, es casi como sentirse indigente. El que se siente indigente se siente necesitado. Allá estaba Bartimeo pidiendo limosna, hermanos y hermanas, sin poder ver y escuchando que había un alboroto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando por ahí? Pues, ¿qué está pasando? Jesús de Nazaret. Obviamente ya conocía quién era Jesús de Nazaret, por lo menos de palabra, y sin limitaciones y mediar nada, gritó, hermanos y hermanas, gritó fuertemente. Claro está, en la necesidad hay que gritar, pero hay que presentarse, hermanos y hermanas, tal y como somos. Este ser indigente, hermanos y hermanas, no es que nos vamos a volver una escoria del mundo, ¿verdad?, para pedirle a Dios, pero es rebajarnos. Cuando somos humildes recibimos. En la humildad entendemos la verdad. En la humildad estamos abiertos a lo que otros nos tienen que decir, como es la misma palabra de Dios, como es Dios, o como son las enseñanzas que hemos recibido por parte de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios, hermanos y hermanas, en el capítulo 4, versículo 7, que nos sirve de lectura complementaria. Yo pienso que ahí Pablo está hablando por personas que se sienten como que orgullosas y no sienten que tienen necesidad de pedirle a Dios porque son como que autosuficientes, ¿verdad? Y como que se les sube el ego y se les sube el orgullo y le falta esa sencillez y ese reconocer que necesito de Dios. Y Pablo lo que hace son unas preguntas necesarias que tenemos que hacernos en términos de que a veces no creemos que necesitamos nada de parte de Dios. Y escucha lo que pregunta Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Acuérdate que la palabra de Dios nos dice: desnudo vine a este mundo. De hecho, todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Desde bebé, hermanos y hermanas, todo se nos da. Todo lo hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido por parte de Dios? Y Pablo aún abunda más y dice: y si lo has recibido, y si acaso entiendes que lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? O sea que todo, hermanos y hermanas, proviene ¿de quién? De Dios. Y si desnudo vengo al mundo y Dios me ayuda y coopera, todavía yo puedo seguir pidiéndole a Dios en medio de mi situación, en esa sencillez, y abiertos, hermanos y hermanas, en una fe amplia. A veces pensamos que hacemos el ridículo. Hizo el ridículo Bartimeo, hermanos y hermanas. O sea que hacemos el ridículo cuando le pedimos a Dios, cuando buscamos a Dios en medio de nuestra falta, para que Él nos complete, porque estamos incompletos, para que Él nos llene, porque nos encontramos vacíos, porque no tenemos la fuerza, la capacidad, la destreza para solucionar aquello que nos está, hermanos y hermanas, causando un dolor de cabeza. Hacemos el ridículo. Hizo el ridículo Bartimeo por gritar 2 veces, hermanos y hermanas, que llamó la atención de todo el mundo,
que provocó, hermanos y hermanas, en esa ridiculez de estarle gritando a Jesús, que los que estaban cerca lo callaran y le dijeran: cállate la boca, estás haciendo el ridículo, ¿qué te pasa a ti? Hacemos el ridículo nosotros, hermanos y hermanas, por arrodillarnos, por juntar las manos delante de un mundo y una sociedad que no cree en Dios, que no cree en su existencia, que no cree en el Dios de poder, en el Dios de fortaleza. Y tú sigues pidiéndole a ese Dios que permite tanto mal en el mundo y como que no se da cuenta del sufrimiento, del dolor, de lo que está pasando en la tierra, de cómo sufren los niños, de cómo sufren las mujeres, de cómo sufren los hombres, de las tragedias, de las desgracias naturales, con terremotos, con inundaciones, con lluvias devastadoras, con tormentas desastrosas, catastróficas. O sea, ¿hacemos el ridículo o nos dejamos llevar por aquellos que nos quieren callar? Bartimeo no se dejó llevar por aquellos que lo querían callar, hermanos y hermanas. Lo mandaban a callar y él gritaba mucho más fuerte. Aquí la lección de fe sigue y continúa en Bartimeo, hermanos y hermanas, porque Jesús escucha siempre. Llévalo a tu mente y llévalo a tu corazón. Jesús escucha siempre. Jesús va a escuchar cuando pides por ese esposo que necesita ser transformado y ser convertido y cambiar su vida porque nos afecta en la familia. Jesús te va a escuchar cuando estás pidiendo por la transformación de tus hijos porque puede ser que se hayan desviado en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, en el cumplir con el asistir a misa, en el tener un examen de conciencia para saber que están en pecado. Jesús te va a escuchar. O sea, partimos de seguridad, partimos en positivo, partimos, hermanos y hermanas, con el triunfo de la esperanza. Jesús nos va a escuchar y eso fue el grito de Bartimeo, era de seguridad, Él me va a tener que escuchar. Y en ese grito, y aquí siempre lo hemos dicho, hermanos y hermanas, lo más que conquista el corazón de Jesucristo, nuestro Señor, para actuar en su bendición y desarrollar toda su promesa en ti, es que le toques el corazón. Es que cuando Jesús ve un alma en peligro, una vida, hermanos y hermanas, que está amenazada, sale al encuentro. Y entonces, en vez de mandarlo a callar, Jesucristo, ¿sabes lo que hace? Manda a que se lo traigan y que se lo traigan de cerca. Entonces Bartimeo, hermanos y hermanas, de alguna forma desarma a Jesús, le toca el corazón y le roba, hermanos y hermanas, el corazón para que tenga piedad de él. ¿Has visto tú cosa tan hermosa que puede hacer Dios con nosotros en el momento de nuestra aflicción? La fe, hermanos y hermanas, si es fuerte, dice San Ambrosio, defiende toda la casa. La fe, si es fuerte, defiende toda la casa. ¿Qué quiere decir esto? Lo puede todo. Eso tiene que ser un principio, hermanos y hermanas, lleno de esperanza que se cumple. Todo lo puedo en Él. Todo lo puedo cuando confío en Jesús el Señor. Estas son frases que debemos de repetir, hermanos y hermanas, en las situaciones por las que estamos pasando. Hay que, hermanos y hermanas, darle una respuesta de fe a Jesús. No de dudas, no de sospechas, no de reclamaciones, no pidiéndole cuentas a Dios. La respuesta que espera Jesús en nosotros, hermanos y hermanas, cuando Él le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Sale a nuestro encuentro, viene y se acerca a nosotros cuando le gritamos en medio de nuestra situación y escucha, por el amor de Dios, la pregunta de Jesús. Tienes que oírla. ¿Qué quieres que haga por ti? Y para responderla necesitamos una respuesta que esté llena de ¿qué, hermanos y hermanas? De fe. Y nuestra respuesta tiene que ser lo que Dios quiere en mí. O sea, la voluntad de Dios es la que yo quiero que tú hagas en mí, que se cumpla en mí. La voluntad de Dios es que todos estemos bien.
La voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es sacarnos del problema, la bendición de Dios es sanarnos en medio de nuestra enfermedad, la bendición de Dios es fortalecernos en medio de nuestra debilidad, la bendición de Dios es sacarnos del temor y llenarnos de valor, hermanos y hermanas. Es abrir ese mundo de posibilidades que decíamos ayer. Si estamos limitados, Dios nos da las posibilidades. Entonces nuestra respuesta, hermanos y hermanas, tiene que ser llena y una respuesta de fe. Déjate encontrar por Jesús. ¿Quieres respuesta para tu situación? Déjate encontrar por Jesús. ¿Y por qué? Te lo digo 2 veces, hermanos y hermanas. Porque al dejarte encontrar por Jesús, ahí tú vas a ver que siempre, hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito muy interesante para nosotros. Cuando nos dejamos encontrar por Jesús, cuando dejamos que Jesús se acerque, lo que Cristo hace es como que enfocarse en nuestra situación. Eso es una actitud, hermanos y hermanas, y eso es una capacidad de parte de Dios para agudizar de alguna forma la mirada en nuestra realidad. Deja que Jesús se acerque a ti para que Él vea tu realidad de lejos. No. Ni permita que Dios se aleje de ti cuando te está buscando y tú sabes que te está buscando. Él sale a nuestro encuentro. Ni te alejes tú de Dios, ni te escondas tú de Dios por un temor falso. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que Cristo se acerque a nosotros, hermanos y hermanas, ve con claridad. Se da cuenta de la realidad que estamos viviendo y entonces sabrá por qué estamos gritando, por qué lo estamos haciendo. Y hermanos y hermanas, lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios desea para nosotros es esa mirada, dejarnos ver por parte de Jesús. ¿Quieres que Jesús vea que estás necesitado de compasión? Deja que Cristo se acerque a ti. Deja que Cristo se acerque a ti. ¿Estás anhelando que haya justicia en tu casa, que haya justicia en tu familia, que haya justicia por lo que estás pasando, que lo has declarado como que es injusto? Deja que Cristo se acerque a ti, se enfoque, que descubra la realidad, que la vea de cerca, que reconozca la dignidad, hermanos y hermanas, porque nos han dañado la dignidad, porque nos han tratado mal, porque nos han tratado como seres humanos. Deja que Cristo se acerque a ti para que vea la realidad. Cosas, hermanos y hermanas, que otros no hacen con nosotros. Cállate, no hables más, no grites más. Cosas que otros no hacen. Y tal vez nos acusan de ser ridículos. Estamos cansados de eso y estamos buscando que alguien se fije, que alguien nos mire de cerca, que alguien tenga esa compasión y nos vea de cerca, hermanos y hermanas, cosas que otros no hacen. Yo sé, y Dios también lo sabe, que eso es lo que estamos buscando, hermanos y hermanas. La indiferencia, lamentablemente, en este mundo, hermanos y hermanas, por la que a veces tenemos que atravesar como ser humano, como cristiano, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como un feligrés, un laico comprometido en la iglesia, hermanos y hermanas. La indiferencia destruye, la indiferencia mutila lo que es la vida. Y muchos pasan por eso, dentro de sus necesidades, ¿no? Se mutila lo que somos y de alguna forma, hermanos y hermanas, se destruye lo que somos, y por eso gritamos, por eso derramamos lágrimas, por eso nos arrodillamos y por eso en muchos momentos nos desesperamos. Pero sabes que hay palabra de bendición, hay respuesta por parte de Dios para ti en tu momento y en tu situación. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice Pablo: cada uno va a recibir de parte de Dios la alabanza que se merece. Cada uno va a recibir por parte de Dios la alabanza que mereces. Provoca la alabanza de Dios que te mereces con tu grito ante el Dios del cielo. Hoy, Bartimeo, hermanos y hermanas, qué gran lección nos da. Qué gran lección de fe nos da este ciego que en aquel momento pudo ver todo con claridad y ahora entendió, dice la palabra, que lo siguió y no paraba de dar gloria a Dios. Que así sea en nuestras vidas en ese gran momento, hermanos y hermanas, que se marcará el día en que ese momento llegue a nuestras vidas y consigamos en el nombre de Dios lo imposible. Amén. Oremos.
y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Este mensaje ha sido para ti, solo para ti. Mañana estaremos con un nuevo evangelio, con una nueva meditación de esa palabra para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, nos vemos mañana. Hasta luego.